con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con la activación en el mercado de trabajo profesional. Y agradezco a todos ustedes que han sacado el tiempo, la disposición para poder eh, acompañar un poco estas reflexiones. Reconozco entre las personas que están conectadas, colegas, amigos, eh, exalumnos, alumnos y alumnas actualmente. Y bueno, es un placer poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones que se han derivado un poco de la trayectoria investigativa en la cual yo me he dedicado en los últimos años y también un poco las reflexiones alrededor del mundo del trabajo, de la trayectoria, de la carrera y aspectos que tienen que ver precisamente con esa relación que nosotros establecemos con el mundo del trabajo. Ustedes pueden ver la presentación. Mi nombre es Wilmer Albert Riasco Sánchez. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de San Buenaventura, Cali. La línea de investigación en la cual me encuentro inscrito en este momento se denomina Trabajo, Salud y Contexto. Y bueno, soy doctor en Psicología Social y del Trabajo de la Universidad de Sao Paulo, psicólogo y magíster en Psicología de la Universidad del Valle y también con formación en orientación profesional y de carrera de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, la invitación para todos ustedes es que inclusive podamos compartir un poco, ¿no? Ustedes tienen la posibilidad también de poder participar. La idea es hacer una serie de reflexiones que he preparado alrededor de este tema de estrategias para la activación en el mercado de trabajo profesional y darnos un tiempo posteriormente de conversar a partir de las vivencias y también de las reflexiones, de las eh, tal vez insights que traiga para ustedes algunas de las ideas que se van a compartir aquí. Y me gustaría entonces comenzar presentando cuáles son, digamos, los elementos centrales que van a guiar la presentación que voy a plantear. Y básicamente se va a concentrar en tres aspectos en esta ocasión. Uno, la exploración de condiciones de trabajo contemporáneas, algunas reflexiones, digamos, con lo que todos nosotros estamos viviendo en la actualidad y particularmente una reflexión alrededor de si esto es novedoso o si particularmente estamos viviendo elementos que ya estaban ahí en el ambiente y que tal vez lo hemos tenido que vivir en carne propia. Vamos a ver cómo el mercado de trabajo y la activación dentro del mercado de trabajo implica necesariamente una conexión entre la persona y el contexto y entre la sociedad. Esa perspectiva va a estar, digamos, permanentemente inscrita en la forma como se va a llevar a cabo la serie de reflexiones que traigo para ustedes y también invitar un poco a pensarse a sí mismo en función de la condición que nos trae hoy en día estas situaciones que estamos viviendo en relación al mundo del trabajo. Y lógicamente, como hay una parte que podríamos decir aplicada, no solamente reflexiva, algunas acciones tendientes a la activación, y estas acciones tendientes a la activación van a estar marcadas precisamente por ese trabajo personal que cada uno está haciendo, por esa reflexión sobre quiénes somos y cómo estamos orientando nuestra propia carrera, que es un proceso de construcción. Ese va a ser un elemento fundamental que va a guiar la reflexión y es que la carrera, como lo vamos a denominar o como es trabajado también a nivel conceptual, es un proceso de construcción continua. Y al ser un proceso de construcción continua, no empieza en este momento, sino que es una continuidad de una serie de acciones que cada uno de nosotros ya viene llevando a cabo a lo largo de la vida. Entonces, estos van a ser los tres ejes fundamentales de trabajo con los cuales vamos a empezar la reflexión y a partir de ahí, pues vamos a dar algunos desdoblamientos, algunas reflexiones alrededor de lo que implica en este momento movilizarse dentro del mercado de trabajo. Y esto nos trae lógicamente a una situación que probablemente la mayoría de nosotros perciba hoy en día como sorpresiva. A la mayoría de nosotros probablemente nuestras costumbres, nuestro día a día se ha visto modificado
fuertemente por la presencia de esto que ustedes ya reconocen que está en la imagen. Eh, la pandemia, que no es la primera que nos toca a nosotros. De hecho, si ustedes recuerdan, más o menos en el año 2011 existió también la epidemia y pandemia de H1N1, y en ese momento se nos hacían casi que las mismas recomendaciones que nosotros tenemos hoy en día. Colocarse tapabocas, evitar el contacto estrecho con las personas. Sin embargo, digamos, la forma como esta epidemia se llevó a cabo en diferentes países fue diferente y lógicamente probablemente la mayoría de nosotros ha olvidado que hubo una situación fuerte, digamos, en el mundo que comenzó de hecho aquí en América Latina, se fue extendiendo a otros países y posteriormente la mayor parte de las personas terminó acostumbrándose y las noticias alrededor de esta epidemia pues vinieron al olvido. Eh, Recordando ese aspecto y viviendo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, podemos concordar entonces que las condiciones del mundo que nosotros vivimos son cambiantes y que pueden, digamos, transformarse rápidamente. Y yo quisiera plantear una pregunta para que los que están asistiendo a esta reflexión pudieran pensarlo por un momento. Eh, Hemos escuchado mucho que el coronavirus, la pandemia, va a implicar una nueva realidad de trabajo, una nueva realidad de vida. La pregunta es, ¿será que son nuevas condiciones y realidades o una amplificación de lo ya existente? ¿Y por qué planteo la condición de amplificación de lo ya existente? Pensándolo principalmente en relación al mundo del trabajo. Si uno empieza a pensarse, digamos, la mayoría de nosotros estamos en nuestras casas realizando nuestras actividades, y digo la mayoría porque no todo el mundo está en su hogar realizando las actividades de trabajo, pero la mayoría de nosotros estamos efectivamente trabajando de forma remota, conectándonos día a día a estos mecanismos electrónicos y de alguna forma llevando a cabo nuestra rutina de trabajo, nuestra rutina de estudio o inclusive nuestra rutina personal mediada por las tecnologías. Sin embargo, hay que irse un poco a la historia y percibir que el teletrabajo o el trabajo remoto no es una cuestión novedosa en la vida de la humanidad. Empieza más o menos allá en los años 70, donde fue planteado precisamente en relación a una crisis, que fue la crisis del petróleo. Y percibimos entonces cómo estas condiciones de crisis económicas, guerras y particularmente epidemias y pandemias, pues transforman la vida de las personas. Sin embargo, desde hace ya mucho tiempo, el trabajo remoto, el trabajo desde casa existía como una opción. Por lo tanto, no es una cuestión novedosa. Tal vez la mayoría de nosotros no lo habíamos vivido de una manera tan intensa y continua como lo hemos vivido en los últimos meses. Y eso lógicamente trae consigo la necesidad de adaptación. Y eso es una palabra que va, digamos, a estar en el ambiente un poco en la forma como vamos a trabajar esta tarde la cuestión alrededor del mercado de trabajo. Y es que en parte, la relación con el mercado de trabajo implica precisamente el uso de la inteligencia para poder adaptarse a ciertas condiciones cambiantes que se nos presentan día a día. Y esto no es una cuestión que sea fácil para nosotros los seres humanos. Y no es fácil porque en la medida en que nosotros, digamos, procuramos la mayor parte del tiempo estar más o menos estables, tener condiciones más o menos continuas, nuestras rutinas diarias así lo atestiguan, podemos, digamos, concordar en que efectivamente esta situación de epidemia nos ha impulsado a adaptarnos, es decir, a romper las costumbres, a romper los rituales que teníamos día a día, a romper la cotidianidad con la cual vivíamos e insertar una nueva cotidianidad en función principalmente de nuestras responsabilidades. Es decir, que la hora de dormir, la hora de comer, la hora de realizar ciertas actividades probablemente se han visto afectadas. Y a esta altura, pues lógicamente muchos de nosotros estamos todavía en la tarea de adaptar ciertas condiciones, pero con seguridad la mayoría de nosotros hemos logrado
ya tener cierto cambio alrededor de esas costumbres, de esos rituales que hemos insertado también en nuestra cotidianidad. Sin embargo, cuando coloco la pregunta de amplificación de lo ya existente, es precisamente por una condición que estaba leyendo hace poco, un artículo de una revista, donde se mencionaba si el teletrabajo necesariamente iba a ser la modalidad de trabajo del futuro, donde la mayor parte de las personas se iban a desempeñar. Y la reflexión que traía me parece bien interesante en la medida en que se plantea una reflexión, y es que la mayoría de las personas probablemente añora ciertas cosas que tenía anteriormente, pero también valora algunas posibilidades y algunas ventajas que tiene en la actualidad. Por ejemplo, pasar menos tiempo parado en el tránsito. Esa es una ventaja que muchas personas lo han percibido porque le supone tal vez mayor tiempo de sueño y de descanso en su hogar. Pasar tiempo con la familia también está siendo referido como uno de los aspectos fundamentales que efectivamente ha traído esta readaptación a las condiciones de trabajo que nosotros estamos presentando. Entonces, de alguna forma, esta adaptación que nos ha tocado a nosotros hacer no necesariamente va a implicar para todas las personas un cambio radical en lo que había antes de la pandemia. Muchos probablemente después de que ya se hayan implementado protocolos, ya se hayan implementado situaciones donde las personas se sientan un poco más seguras, pues les va a traer, digamos, una vuelta a la cotidianidad, tal vez un poco transformada como se vivía antes, pero probablemente con la añoranza de aquello que se vivía antes de toda esta situación que estamos planteando. Y pensando en este sentido, la amplificación de lo ya existente, pues ya hemos percibido que producto de esta pandemia se han perdido cientos de miles de lugares de trabajo alrededor del mundo. Pero así, al mismo tiempo que se han perdido cientos de miles de trabajos alrededor del mundo, se ha amplificado también el trabajo informal. De alguna manera, la mayor parte de las personas en ese proceso de adaptación que tenemos hoy en día, pues intentan poder solventar sus necesidades económicas básicas a partir del desarrollo de otras actividades, y algunas han encontrado también otras alternativas con las cuales poder subsistir. Entonces, esto nos sirve de base para plantear que para algunas personas efectivamente la situación que se puede denominar post pandemia, si es que existe tal, pues va a significar efectivamente una transformación de aquello que se vivía anteriormente. Para otras personas, no necesariamente. Implicará una vuelta quizás a un añorado estilo de vida que se tenía antes de la pandemia. Esto nos lleva a una reflexión alrededor del mercado de trabajo. Y me gustaría que ustedes, digamos, de alguna forma tuvieran presente eso que estábamos viendo anteriormente. Y es el hecho de que no hay una afectación exactamente igual para todas las personas en función de eso que estamos viviendo. Es decir, no todas las personas han sido afectadas por la pandemia de la misma manera. Algunos, y creo que muchos, no necesariamente han perdido su trabajo, no necesariamente se les ha disminuido su salario, y no necesariamente muchas personas se sienten incómodos trabajando desde su casa. Hay otra gran parte de la población que podría sentir efectivamente una tensión entre los roles de estar en casa y los roles como trabajador. Y esto nos trae a colación una situación, entonces, que el mercado de trabajo, y eso lo va a plantear un poco más allá, no funciona para todos de la misma manera, de la misma forma. Eh, un poco, digamos, en línea del título que yo propuse para esta presentación, y es que el mercado de trabajo implica un espacio de intercambio en donde son requeridos servicios, principalmente servicios, digamos, en el trabajo profesional, que involucran conocimientos, experiencias, habilidades, características personales, pero en últimas, el mercado de trabajo es un espacio de intercambio entre personas.
Y este va a ser un aspecto fundamental a tener en cuenta, porque es un espacio de intercambio entre personas, porque el mercado de trabajo es una condición que no es etérea, es decir, uno no puede pensar el mercado de trabajo solamente como una idea. El mercado de trabajo está formado por personas. Los que trabajan en empresas son personas. Los que hacen los procesos de selección son personas. Los que están dentro de las organizaciones son personas. Y son personas requiriendo los servicios y la interacción de otras personas. Por lo tanto, el mercado de trabajo, eh, un poco dentro de esa línea, digamos, de pensamiento del mercado, es un espacio donde aquellas personas que están ofreciendo algo, pues encuentran a aquellos que necesitan aquello que es ofrecido. Y más tarde vamos a ver un poco que la escogencia frente a alguien dentro del mercado de trabajo también puede variar de un contexto a otro. Los criterios a través de los cuales el mercado de trabajo funciona no son homogéneos, son heterogéneos, como se va a plantear a continuación. La heterogeneidad del mercado de trabajo. No podríamos hablar que el mercado funciona para todas las personas exactamente de la misma manera. La forma como se desarrolla la trayectoria de trabajo de un arquitecto probablemente sea muy diferente a la de nosotros, los psicólogos o psicólogas, de los ingenieros, de los administradores de empresas, de las personas que están en el área de marketing, de logística, de las personas que están en las ingenierías, de las personas que están en el sistema de salud. Si bien estamos cobijados, digamos, bajo unas reglas que pueden ser más o menos las mismas para todos, no necesariamente para las profesiones y ocupaciones esto funciona exactamente de la misma forma. Por lo tanto, es un poco complejo intentar establecer reglas generales para todo tipo de profesional. Uno sí puede plantear ciertos elementos que son parecidos dentro de las diferentes ocupaciones o dentro de las diferentes dimensiones profesionales. Y la tarea, digamos, individual que tenemos cada uno de nosotros es ver cómo estas reglas que nosotros tenemos en la actualidad, pues lógicamente se aplican a aquello que está dentro de mis posibles mercados de trabajo. Y fíjense que en este momento empiezo a utilizar la palabra en plural, mercados de trabajo, porque dentro de esa lógica heterogénea del mercado de trabajo, pues puede ser que un psicólogo no se dedique solamente a ejercer lo que clásicamente se denominaría psicología. En la ciudad en la cual yo resido, no sé en qué ciudad, si todo el mundo vive en Cali, no todos viven en Cali, y algunos de los que nos conozco no viven en Cali, pero la persona que dirige nuestra ciudad, el alcalde, está formado en salud, es un médico. Esto nos muestra que no necesariamente la ocupación de una persona en un momento de su trayectoria profesional necesariamente está vinculada directamente a su formación académica. Es decir, que una persona podría tener una formación académica y desempeñarse en su cotidiano en otras actividades que no necesariamente en la sociedad se han pensado como orientadas para ese profesional. ¿Y por qué estas personas, digamos, empiezan a tener estos desdoblamientos? Pues lógicamente porque han encontrado otras formas de moverse dentro de este mercado y han creado mercados de trabajo y han creado formas de trayectoria de carrera. Por lo tanto, las reglas no se aplican exactamente de la misma manera para todos. Y es un elemento que me parece fundamental a tener en cuenta porque si bien vamos a explorar algunos elementos que pueden ser específicos, digamos, para el mercado profesional, de nuevo, la reflexión y la exploración que cada uno de nosotros haga de manera activa es lo que nos permitirá de alguna forma poder estar activos en el mercado de trabajo. Y esa lógica de estar activos dentro del mercado de trabajo y la heterogeneidad del mercado de trabajo, quisiera recomendarles un poco, digamos, para ilustrar esto que estoy diciendo, que las mismas reglas no aplican para todos, un par de capítulos de esta serie en Netflix, si usted tiene acceso, de esta serie que se llama En pocas palabras. Esta serie tiene dos capítulos, uno que se llama La brecha salarial racial y otro capítulo que se denomina ¿Por qué las mujeres ganan menos?
Más o menos ese es el título. Son capítulos cortos, pero muy bien pensados, digamos, desde la lógica de los datos que se presentan ahí. Esta serie aborda diferentes temas, pero particularmente a lo que nos atañe, nos muestra que no todos participamos en el mercado laboral de la misma manera, no todos estamos bajo ese ideal de lo que en algunos contextos se denominaría la competencia perfecta. ¿Y la competencia perfecta en qué sentido? De que todos nos presentamos bajo las mismas posibilidades, con las mismas condiciones, y que esas posibilidades y condiciones nos permiten de alguna forma competir con los demás en igualdad de condiciones. Esto no es una realidad en la mayoría de los casos, no todas las personas compiten bajo las mismas condiciones, es un ideal. No quiero decir que en todas las empresas entonces se apliquen reglas distintivas para las personas, pero no podemos olvidar que de todos modos en esa relación que existe entre personas que están dentro del mercado de trabajo, que están dentro de una empresa, y esa relación que establece con otra persona que es candidato para estar dentro de esa vacante, pues lógicamente van a mediar aspectos propios de quien está evaluando. Y esos aspectos propios de quien está evaluando, pues lógicamente pueden ser inclusive inconscientes. La sonrisa que usted pueda demostrar, el tipo de interacción que usted pueda llevar a cabo con la persona, el tipo de información que se pueda brindar, las preguntas que se establezcan en un proceso de selección, el tipo de cosas que son valoradas dentro de la organización. Todos estos aspectos van a empezar a influenciar un poco la forma como las personas van a tener la posibilidad de competir dentro del mercado de trabajo. Entonces, tener presente esta condición de competencia en donde no todos están exactamente en el mismo nivel, bajo las mismas condiciones y en el mismo punto de partida, nos sirven entonces para reflexionar que el mercado de trabajo lleva a una interacción entre la persona, ese sujeto que está buscando, que está ofreciendo su fuerza de trabajo, que está ofreciendo sus conocimientos, y el mercado, que sería el conjunto de espacios donde estos conocimientos, habilidades, características tienen un lugar. Desde esta perspectiva, entonces, podemos estar hablando que el mercado de trabajo funciona bajo condiciones de inclusión y exclusión. Y eso aplica para todos. Aplica hasta para los más formados, hasta los más experimentados. ¿Y por qué aplica para todos? Porque en la medida en que usted gana experiencia, en la medida en que usted gana años trabajados, en la medida en que usted gana formación, pues habrá ciertos trabajos en donde usted probablemente va a ser denominado como una persona sobrecalificada. Pero por otro lado, para cierto tipo de actividades donde se necesita cierto grado de experiencia, cierto grado de formación, probablemente su perfil va a estar por debajo de las expectativas. Entonces, en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede estar bajo estas lógicas de inclusión y exclusión. Y esto nos lleva a pensarnos, bueno, ¿cómo puedo yo incluirme dentro de los espacios que a mí me interesan? Porque a medida que uno va ganando experiencia, lógicamente uno va diseñando los espacios en los cuales quiere estar. Y digo diseñando los espacios en los cuales quiere estar porque la convivencia que uno tiene en el día a día con el trabajo va haciendo que esas expectativas que tenían sobre uno, pues lógicamente se vayan modulando. Uno va imprimiendo su forma de hacer, uno va imprimiendo su forma de ser, uno va expresando las ideas y esto va de alguna forma también transformando la relación que cada uno de nosotros tiene con el mercado de trabajo. Y un poco para ilustrar una metáfora, ¿sí? Que me gustaría que ustedes la vieran. Son las 5:30 más o menos de la tarde, ¿sí? Se acerca a la hora de comer. Usted tiene estas 6 opciones al frente suyo. ¿Cuál escogería? Solamente puede escoger una. Piénselo por un momento. ¿Listo? ¿Ya la escogió? Bien.
Probablemente para la mayoría de nosotros, muchos de estos alimentos ya los hemos consumido. Ya tenemos experiencia previa en haber consumido cada una de estas deliciosas comidas. Sin embargo, es posible que usted en este momento esté diciendo, me gustaría una hamburguesa, carne, mm, pero el queso me está haciendo daño, el pan me puede hacer daño, la última vez que comí una hamburguesa no me fue muy bien, o tal vez esté pensando en la pizza, ¿sí? Una pizza con ese queso que se está derritiendo ahí en la boca, qué rico sería esa pizza, pero la semana pasada comí pizza. Bueno, tal vez esté en este momento en un régimen alimenticio, tengo un objetivo personal, tal vez la ensalada sería la mejor opción. No me voy a sentir absolutamente lleno, el estómago tal vez no se me va a inflar, me va a hacer bien, probablemente pueda saciar mi hambre en este momento y bueno, me decantaría por esa ensalada. Fíjense que estamos hablando en esta metáfora de criterios de escogencia. Cada uno de nosotros escogería un alimento y probablemente si hiciéramos una encuesta entre las personas que están aquí, cada uno tendría razones diferentes para escoger los diferentes alimentos o inclusive si todos dijeran, no, yo quiero la hamburguesa, las razones por las cuales usted escoge la hamburguesa, lógicamente serían diferentes. Podríamos pensar que el mercado de trabajo tiene comportamientos más o menos similares. El mercado de trabajo se comporta precisamente por criterios de escogencia. Hay características de aquello que se quiere tener que están más o menos establecidas previamente en los procesos de selección. Pero al momento de interactuar con las personas dentro de una vacante, dentro de un espacio de escogencia de trabajo, lógicamente puede haber características diferenciales que hagan que la escogencia por un candidato se vuelque más por una persona que por otra. Y desde esta perspectiva, entonces, es posible plantearse, bueno, ¿cuáles son las características que yo tengo que harían deseable mi perfil para alguien? Si pudiéramos pensarlo así, ¿no? ¿Qué fueron esos elementos diferenciales que lo llevaron a usted a escoger un cierto tipo de comida? ¿Qué cosas hacen que usted diga esto sí por estas condiciones o esto no por estas situaciones? Bien, esto nos coloca entonces frente a una perspectiva. Si bien estamos hablando que el mercado de trabajo funciona a través de escogencias, es pertinente pensarse la activación o la actividad que nosotros tenemos dentro del mercado de trabajo, no como una situación particular de un momento de escogencia, de un proceso de selección específico, sino como un proceso que, como yo le dije al principio, se ha ido construyendo a lo largo de su vida. ¿Y por qué planteo esta situación de construcción a lo largo de la vida? Porque las habilidades que nosotros tenemos no se han construido solamente en la formación universitaria o no se han construido solamente en la formación del colegio. Las características de personalidad no vienen impresas en nosotros en el momento en que nos dan nuestro diploma. Las características de personalidad se han ido formando a lo largo de la vida y probablemente también han cambiado alrededor de situaciones que cada uno de nosotros hemos vivido. Por esta razón me gustaría utilizar de nuevo otra metáfora, la metáfora de la carrera. Metáfora que también es un concepto, de hecho, carrera es un concepto polisémico, es decir, tiene múltiples significados. Cuando uno escucha la palabra carrera, tal vez uno pueda pensar en esta imagen que estamos aquí viendo, una carrera de personas pues, que están compitiendo unas con otras. Uno podría pensar en una carrera de automóviles, ¿sí? Uno pudiera pensar en la palabra carrera como es utilizada en Colombia como formación profesional. ¿Qué carrera estaba estudiando? Ah, estoy estudiando psicología. O uno pudiera pensar ese concepto que es carrera, como es pensado, digamos, en otros países también. La carrera es la trayectoria que la persona tiene dentro del mundo del trabajo. Entonces, pensemos en un triatleta. Para los que no han escuchado tal vez el concepto de triatlón,
implica una carrera, una competencia en donde las personas se movilizan en diferentes actividades. En algunos casos, las personas, bueno, tienen que nadar 10.000 metros, 1.500 metros, 3.000 metros, dependiendo del tipo de carrera que se establezca. Después de nadar esta cantidad de tiempo, algunos tienen que andar en bicicleta, tener una prueba de ciclismo de 20 o 40 kilómetros. Y después de esto, cuando llegan a la meta de los 20 o 40 kilómetros, aún les espera unos 5, 10, 15 o más kilómetros de atletismo. Es decir, tienen que correr. Y imagínense que usted fuese un triatleta. Imagínense que la vida es una carrera de triatlón. Cada una de estas especialidades tiene sus características y exige ciertas cosas para cada una de las personas. Lógicamente, nadar no es exactamente lo mismo que correr en bicicleta. Y correr en bicicleta no es lo mismo que correr eh, en atletismo. Si uno fuera triatleta, ¿será que la mejor opción sería rápidamente lanzarse al agua y darlo todo en los primeros kilómetros? No, no sería la mejor estrategia, no sería la mejor opción. No es cierto que si uno se preparara para una carrera, pues probablemente uno pensaría, bueno, listo, voy a mantener un ritmo, me tengo que entrenar para poder nadar, me tengo que entrenar en bicicleta, tengo que entrenar brazadas, tengo que entrenar las piernas, tengo que entrenar la resistencia física. Entrenamiento implica tiempo. Por lo tanto, la metáfora de la carrera nos sirve, digamos, en esta condición polisémica, es decir, en múltiples significados. Vamos a pensar nuestra relación con el mercado de trabajo como una carrera que implica diferentes momentos. ¿Y por qué pensarse la carrera que implica diferentes momentos? Porque es posible que para la mayoría de nosotros, e intuyo que la mayoría de nosotros es menor de 50 años de los que estamos conectados, nuestra carrera profesional implicará el paso por diferentes empresas o modalidades de trabajo. Al implicar el paso por diferentes empresas o modalidades de trabajo, eso va a implicar necesariamente para nosotros diferentes momentos de relación con el mercado, diferentes momentos de desarrollo y diferentes necesidades a ser presentadas en una interacción con alguien que requiera nuestros servicios. Por lo tanto, la perspectiva que quisiera proponer es pensarse la relación y la activación en el mercado de trabajo como parte de una serie de movimientos que nosotros hacemos en procura de poder estar activos dentro del mercado de trabajo, independiente de la modalidad en la cual estemos. Esto quiere decir que aún estando empleado, cualquiera de nosotros podría tener un emprendimiento adicional al empleo. Podríamos tener múltiples formas de relación, trabajar por proyectos, etcétera, etcétera. Es decir, que la perspectiva que se abre dentro del mercado de trabajo puede ser amplia en la medida en que percibamos que la forma como nos relacionamos con el mercado de trabajo no necesariamente está marcada y no necesariamente podría estar marcada por una sola relación con una organización. Este puede ser el ideal que muchos de nosotros tenemos y es posible que algunos de nosotros lo tengamos, pero como decíamos al principio, el mercado laboral no funciona de igual forma para todos, ni todos quieren necesariamente las mismas cosas. No todos necesariamente quieren estar 8, 10, 12 horas todos los días en una empresa durante toda su vida y no todos necesariamente se ven trabajando por proyectos, tal vez corriendo, como se dice en portugués, corriendo atrás de diferentes relaciones de trabajo, de clientes. Y otras personas podrían pensar que esto posiblemente es una forma de mayor libertad, autonomía, independencia, que son valores, digamos, que aparecen en los discursos de muchas personas. Entonces, pensarse la relación con el mercado de trabajo como un juego de largo plazo y que en este momento los movimientos que nosotros estamos haciendo dentro del mercado de trabajo hace parte de ese juego de largo plazo en donde nos encontramos en la actualidad. Eso implica entonces pensarnos
e implica un elemento que, a mi juicio, es fundamental, que es la reflexión. Y la reflexión me gustaría definirlo, lógicamente hay muchas definiciones de reflexión, pero me gustaría definirlo en este contexto como el raciocinio al servicio del análisis y sistematización de la historia personal. Raciocinio implica el uso de la inteligencia que cada uno de nosotros tiene para poder analizar quiénes somos, para dónde vamos, quiénes hemos sido y cómo estamos siendo leídos por el contexto. Y este análisis y sistematización de la historia personal implica no solamente el análisis de quién soy yo, digamos en términos etéreos, sino que lo podríamos sistematizar en términos de estos aspectos que, digamos, propongo aquí. Conocimientos, habilidades, experiencias, valores personales, intereses y características. ¿Por qué he dividido características y valores? Si bien los valores hacen parte de las características. Porque los valores moldean en gran parte la forma como nosotros queremos vernos en la actualidad y a futuro. Tienen que ver con los principios. Y en ocasiones, así sea que necesitemos de alguna forma estar dentro del mercado de trabajo, en ocasiones hay ciertos principios que nosotros creamos o que aceptamos y que hacen que nos decantemos por una forma particular de trabajo, de ejecutar nuestro trabajo o de relacionarnos con las personas en nuestro trabajo que bajo otras circunstancias no aceptaríamos. Por lo tanto, también pensarse un poco de cuáles son esos valores, qué son esas cosas que son aceptadas para mí y cuáles no son aceptadas. ¿Cuáles son las características de personalidad? ¿Cómo soy yo? ¿Soy una persona retraída, una persona abierta, una persona que quizás en el ámbito de lo privado soy más abierta o en el ámbito de lo privado soy más cerrada, pero en el ámbito del público un poco más abierta? Bueno, ese tipo de cosas van a estar marcadas por una reflexión, es decir, por un raciocinio, un razonamiento, digamos, bien conducido en relación a dónde yo he estado, qué he hecho y cómo yo identifico que me he comportado. Lógicamente, fíjense que no he colocado que sea un raciocinio personal únicamente. Este raciocinio puede ser llevado a cabo en conjunto con otra persona y esta posibilidad de ser llevado a cabo en conjunto con otra persona puede ser ya sea una persona profesional que se dedica a esto, como los orientadores profesionales o los psicólogos, o personas dentro del círculo cercano al cual nosotros acudamos y le pidamos que nos ayude un poco a identificar. Son algunas de las estrategias que se utilizan en el coaching, ¿no? Pedirle a una persona que le ayude a, tal vez con sus opiniones, a esclarecer algunos aspectos de cómo usted está siendo visto por otras personas. Y eso también es de valor. Porque lógicamente cuando uno analiza quién es uno mismo, pues va a estar mediado por sus propios prejuicios, por sus propios deseos y por sus propias limitaciones. Entonces, antes de nosotros empezar a analizar, digamos, acciones específicas dentro del mercado de trabajo, sería muy importante reflexionar sobre estos aspectos. Conocimientos, ¿qué aprendí yo en mi formación? Pero además, si ya tengo experiencia profesional, ¿qué he aprendido a lo largo de los años? ¿Cuáles son las habilidades que he generado? Fíjense, por ejemplo, yo estoy en este momento llevando a cabo este webinar, pero lógicamente aprender a hablar en público, uno lo puede aprender a través de cursos y la ejecución, o también puede ser a partir de la experiencia. Los psicólogos no necesariamente tenemos una formación para hablar en público, pero sí nos vemos expuestos de manera continua a tener que hacerlo. Y esto, digamos, marca un poco la forma como cada uno le va imprimiendo sus características personales. Y esto puede convertirse en una habilidad también para la persona. Y esto tiene que ver con experiencias, ¿sí? Si he tenido que estar expuesto al público, pues lógicamente tener otra experiencia de exposición, pues no me va a parecer tan extraño y tal vez ya voy a acudir a aquello que he hecho antes
Y probablemente alguna persona me haya dicho, sí, mira, me parece interesante eso que como lo hiciste, o no entendí eso que hiciste. Ya lo que uno hace en la próxima ocasión es incorporar tal vez esas orientaciones que otras personas han mostrado. Entonces, para poder establecer una carrera de largo plazo con el mercado de trabajo, una relación de largo plazo con el mercado de trabajo, la reflexión continua sobre estos aspectos será una cuestión importante. Un estudio eh, hecho con un estudio publicado en una revista científica ha planteado estas 4 categorías como los ejes fundamentales que caracterizan a una persona que tiene mayor éxito dentro del mercado de trabajo, en la movilidad dentro del mercado de trabajo. Claridad en estos aspectos y también movilidad en estos aspectos, conocimientos y habilidades, motivación, ambiente y actividades. En conocimientos, habilidades, entonces tiene que ver con experiencia ocupacional. Entonces usted podrá decir, bueno, pero yo estoy terminando mi carrera, ¿cuál es la experiencia que yo tengo? Para algunos, la primera experiencia es la práctica profesional, pues aquellas situaciones en donde las universidades colocan a sus estudiantes y empiezan a marcar un poco cómo va a ser su futuro profesional. El conocimiento del mercado laboral, y el conocimiento del mercado laboral no es solamente dónde están las vacantes, dónde se movilizan las personas, sino cómo se mueven, qué es lo que se solicita. Habilidades blandas, o lo que algunos han denominado también soft skills o competencias blandas, tienen que ver también con la forma como yo, mis características se ponen en relación con mi trabajo. Y en algunos casos, estos aspectos llegan a ser fundamentales porque no es solamente saber hacer las cosas, sino saber ser dentro del lugar de trabajo. Existen muchos profesionales muy capacitados, con mucho conocimiento y experiencia, pero la forma como ellos se relacionan con nosotros empieza a jugar de forma negativa para su desarrollo profesional. Motivación tiene que ver necesariamente con una condición propia de la persona. Y tiene que ver, digamos, con la confianza, la claridad y el involucramiento que pueda tener con la actividad. Hay actividades que pueden ser más atrayentes para nosotros y hay actividades que no son para nada atrayentes, aun cuando usted esté haciendo un trabajo que a usted le guste. No necesariamente siempre va a estar haciendo algo que a usted le agrada. ¿Cómo reacciona uno cuando le toca hacer algo que no le agrada? Es normal que exista entonces para muchas personas la procrastinación. Pero la procrastinación empieza a ser un problema cuando esto afecta el desarrollo de proyectos, el desarrollo de habilidades o el desarrollo efectivamente de actividades. Y en algunos casos llega a ser tan fuerte la cuestión de la procrastinación y de la motivación que está vinculada a ella, que sería pertinente buscar ayuda profesional para analizar de fondo qué es lo que pasa en función de esas actividades que no me atraen o que ya no hacen parte del conjunto de cosas que para mí son interesantes. Actividades que vamos a ver, redes. Y esto va a ser una condición fundamental para nosotros los profesionales, las redes de relación. En Colombia existe un concepto que muchas personas cuando uno habla de redes de relación, ellos lo colocan y es la rosca. ¿Qué es la rosca? Es el grupo de personas que lo conocen a uno, que lo colocan adelante de la fila porque uno ya lo conoce. No estamos hablando de ese tipo de redes, aunque hace parte de las posibilidades que cada uno puede utilizar. Estamos hablando de quién lo conoce a uno, a quién conoce uno y qué tipo de información estas personas pueden brindarle a uno o uno puede tener de estas personas. Y esto le va a permitir entonces la exploración de carrera y el aprendizaje continuo también como actividades vinculadas a ese proceso de relación con otras personas. Y el ambiente, pues nada hacemos si tenemos muchas habilidades, pero esas habilidades no son requeridas por las organizaciones. Por lo tanto, necesitamos tener la oportunidad profesional, ¿sí? Y eso es una cuestión a ser analizada hoy en día, porque lógicamente para algunas personas la oportunidad profesional aparecerá por demanda. ¿Sí? En el sector salud, por ejemplo, se demanda en este momento mucho la actividad profesional y puede ser que en otros contextos la actividad profesional sea menos demandada.
El apoyo organizacional cuando uno ya esté trabajando, y fíjense que estamos hablando de cuando uno ya esté trabajando. Cuando uno está trabajando, también puede seguir activo, que es una actividad, lo que se denomina candidato pasivo. ¿Qué es un candidato pasivo? Es una persona que permanentemente está monitoreando cómo se mueve el contexto para en cualquier momento en que perciba una oportunidad que pueda ser más satisfactoria para él o más atrayente en el momento de la vida, pues logra moverse. Y entonces la activación en el mercado de trabajo tal vez implique una actitud de una persona interesada en movilizarse y en entender cómo están cambiando las condiciones de su trabajo, las condiciones profesionales, las condiciones del entorno. Y el apoyo social también, necesitamos apoyo social. Hay una célebre frase que se está popularizando en los últimos días y es: de esta salimos todos. Y es una frase, digamos, que se populariza principalmente en LinkedIn y en otras redes. Y es importante ya tenerla en cuenta. Entre todos, brindándonos información, brindándonos apoyo también, eso puede ser de utilidad para poder afrontar las condiciones actuales del mundo del trabajo. Todo este análisis y reflexión de uno mismo sirve ¿para qué? Para hacer una narrativa. Cuando nosotros elaboramos un currículum, cuando nosotros elaboramos una hoja de vida, cuando nos presentamos en una entrevista, cuando estamos en un proceso de evaluación, básicamente lo que está sucediendo ahí es que usted está narrando una historia de usted mismo. Usted está narrando una historia de sus experiencias de vida, usted está narrando una historia de quién es usted como persona, de los espacios en los cuales ha estado, y lógicamente usted escoge la información que sea más agradable pasarle al otro en esa narrativa, en esa historia. Por lo tanto, aprender a construir una historia de uno mismo implica que una vez que yo he sistematizado todo esto que tengo ya claro en mi mente de quién soy yo, poder expresarlo de una forma adecuada en función de lo que el otro necesita conocer de mí. Y esa narrativa implica necesariamente una sistematización. Y esa sistematización me va a permitir reconocerme en función de aquello que he solicitado, pero también establecer algo que es fundamental dentro del mercado de trabajo: la diferencia. Y fíjense que aquí hay un aspecto interesante porque es una tensión constante de nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos necesitamos de los otros, necesitamos parecernos a los otros para crear nuestra identidad, pero también necesitamos diferenciarnos de los otros para no caer en una enfermedad mental. Es decir, aquella persona que simplemente hace todo lo que los otros hacen, es llevado por lo que los otros hacen, pues es una persona que tal vez a futuro no se reconozca a sí misma, ¿sí? Un poco dentro de la lógica de alienación. Entonces, primero, saber o intentar sistematizar las diferentes experiencias, y fíjense que esto es un proceso continuo, porque estamos planteando que es una carrera, es decir, es un proceso a largo plazo. Es decir, que la sistematización tiene que ser continua. Las experiencias les van trayendo a uno otras habilidades. Esas otras habilidades van haciendo que uno renueve la historia que uno presenta de uno mismo. Y esa renovación constante de la historia de uno mismo lo que le va a ayudar a establecer es precisamente ese elemento diferencial. ¿Recuerda la metáfora de los alimentos? Esta metáfora precisamente y la escogencia del alimento y en la característica específica por la cual usted se decantó sobre ese alimento es la diferencia que ese alimento tiene frente a otros. Tal vez el criterio de la salud, tal vez el criterio del gusto, tal vez el criterio de la experiencia anterior, tal vez el criterio del sabor. En este caso, tal vez el criterio de las habilidades, de los conocimientos, de la experiencia adquirida, de las características personales, de la forma como usted se relacionó en la entrevista, son los aspectos que van a generar necesariamente una diferencia con una otra persona. Y esa diferencia, lógicamente, fíjense en esta imagen que yo he colocado ahí, si bien todas son la misma fruta, todos prestamos atención a una fruta probablemente, ¿sí? Y es esa que tiene un cierto color diferente. Es decir, es parecida a las otras, tiene ciertas características parecidas a los otros, pero tiene ciertos elementos que nos llaman más la atención. Entonces, esos aspectos personales que nos llaman más la atención, efectivamente nos ayudan entonces a entender que
precisamos hacer unas tareas. Y ya que tenemos, digamos, ese arsenal de cosas que conocemos de nosotros mismos, es pertinente entonces irnos al contexto. Recordando un poco que la relación con el mercado de trabajo implica necesariamente la interacción entre personas, ya nos posicionamos del lado izquierdo un poco hacia nosotros, vamos hacia el lado derecho, el ambiente, el mercado de trabajo, qué es lo que el mercado de trabajo está colocando. Entonces, para la exploración del medio ambiente es necesario comprometerse precisamente en esa tarea de exploración. Hay un autor francés llamado de apellido Pelletier que él hace una serie de postulados de cómo nosotros escogemos y desarrollamos nuestra trayectoria de carrera, principalmente la escogencia de carrera. Y él coloca que en la etapa de adolescente hay 4 elementos y uno de los elementos que debe ser llevado a cabo por el adolescente es esta etapa de exploración. Cuando uno ya se ha acostumbrado al contexto, la exploración tal vez empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque uno termina haciendo la cosa rutinaria. Cuando el contexto cambia, esto hace que tengamos que movilizarnos y movilizarnos implica explorar. Pero esto está mediado por la motivación. Es decir, el compromiso que uno tenga en la exploración va a estar mediado por aquello que es una fuerza o una energía que te impulsa a llevarlo a cabo. La decisión entonces, en la forma como nosotros llevamos a cabo esta tarea, será más realista entre tanto consideremos todas las alternativas disponibles. Y las alternativas que tendremos para nuestra exploración ganarán un grado de importancia en función de la actitud que nosotros tengamos frente a esta exploración. La motivación entonces va a ser un elemento fundamental, aquello que me moviliza, qué es lo que yo quiero alcanzar con estos elementos. Y hay que pensar que en ciertos aspectos, ciertos momentos de la vida, no necesariamente siempre vamos a estar igual de motivados o vamos a estar motivados exactamente por las mismas cosas. Los valores, si bien pueden permanecer más o menos estables en nuestras vidas, también pueden cambiar a lo largo de nuestras experiencias, a lo largo de nuestra trayectoria. Esto movilizar también los aspectos a través de los cuales nos sentimos motivados. Jordan, este autor Pelletier, cita a este autor Jordan, dice que un comportamiento es exploratorio en la medida en que alguien se aplica a una actividad mental o física para adquirir información sobre sí mismo y sobre el ambiente. Sobre sí mismo son los aspectos que ya acabamos de ver. Sobre el ambiente son los aspectos sobre cómo funciona el mercado de trabajo y estos aspectos nos servirán entonces como base para tomar una decisión. La exploración entonces nos ayudará en 2 perspectivas, a conocer el contexto y a conocernos a nosotros mismos. Y es interesante, yo he trabajado con las personas esta cuestión de la sistematización de las experiencias y un resultado que en ocasiones uno percibe con la sistematización de la experiencia es que además de conocerse a sí mismo, la persona generalmente sale un poco más consciente de quién es y sale un poco más alegre de encontrar que ella es otras cosas adicionales a lo que ella pensaba. Por eso a veces una tercera voz siempre será importante para ayudarle a identificar cosas que tal vez uno en principio no logra identificar. En el ambiente profesional, hoy en día, ¿qué nos ha traído la pandemia? Bueno, la importancia de las redes. Ustedes ven ahí una foto de varias redes sociales. ¿Quién no ha utilizado YouTube? ¿Quién no ha utilizado Facebook? Bueno, puede haber que alguien no lo haya utilizado. Tal vez LinkedIn, Instagram. Tal vez algunos de nosotros tengamos cuenta en todas esas redes o en algunas de ellas. Y lógicamente estas redes nos permiten conectarnos con las personas que conocemos, saber de su vida, saber sobre lo que ellas colocan ahí, sobre la forma como están llevando a cabo sus proyectos, sobre qué ha pasado últimamente con ellos. Pero las redes sociales, además de darnos información sobre otras personas, nos dan información sobre el mundo. Y es en esa perspectiva que queremos también utilizar las redes sociales. En Facebook, en LinkedIn y en algunas otras redes sociales podemos encontrar grupos de profesionales que estén dentro de nuestra área. Y uno dirá, pero bueno, pero es que si yo estoy en ese grupo nunca salen vacantes. Recordemos que una de las tareas es saber cómo funciona el mercado de trabajo.
A través de títulos, a través de informaciones que nosotros podamos tener acceso, podemos reconocer qué es lo que se está manejando hoy en día, tal vez alguna técnica, algún procedimiento que no conozcamos y que esté empezando a ser requerido y que percibamos que es necesario que nosotros adquiramos. O en YouTube, por ejemplo, como va a ser colocada también este webinar, las personas cada vez tenemos acceso a informaciones que antes no teníamos, clases de profesores reconocidos, de personas que no son tan reconocidas, pero cuyos temas nos interesan o que pueden darnos otra perspectiva. En LinkedIn, artículos de personas que escriben sobre el mundo actual, sobre cómo poder movilizarse, cómo buscar. Entonces, las redes sociales pueden ser un gran aliado eh, o pueden ser simplemente un enemigo. ¿Por qué un enemigo? Porque uno podría pasar mucho tiempo en ellas y no dedicarle tiempo a otras acciones que también puedan ser estratégicas. La idea no es decir entonces sálgase de las redes porque usted solamente está viendo la vida de la gente. No, es utilizarlas también dentro de esta perspectiva. Entonces, tareas que uno puede llevar a cabo para esta exploración. ¿Qué grupos de Facebook, por ejemplo, me pueden brindar información sobre el mercado de trabajo? ¿A qué asociaciones profesionales puedo pertenecer que sean gratuitas, que puedan estar dentro de mi línea de interés? ¿Qué reclutadores puedo seguir? ¿Qué empresas puedo seguir, por ejemplo, en LinkedIn? Esa es una actividad que es muy importante. Si yo estoy interesado en ciertas compañías, pues me mantengo al día sobre lo que ellas publican y me doy dando cuenta un poco cómo es su cultura, lo que ellos valorizan, lo que ellos presentan como importante para un candidato y poder socializarme un poco más sobre esos aspectos que estas empresas están llevando a cabo. Páginas de reclutadores en Internet. En LinkedIn aparecen muchos, yo sigo varios. Me dan ideas para clases, me dan ideas para la búsqueda, comillas, pasiva, de candidato pasivo. Me dan ideas para procesos de escritura, de investigación, para procesos de análisis. En Facebook yo hago parte y soy administrador, coadministrador de un grupo de psicología organizacional y del trabajo que en este momento ya tiene 1.900 miembros de América Latina y de España principalmente, en donde permanentemente las personas están colocando, hay un evento, a un profesor que va a hablar sobre esto, hay un tema que se está investigando, hay un curso que se está promoviendo, inclusive cursos que a mí no me interesan, pero me doy cuenta que se están ofreciendo, la forma como las personas lo ofrecen, eh, hacer parte de redes de profesionales. Entonces, las redes sociales pueden ser de utilidad. Algunos de ustedes tal vez se enteraron de este webinar a través de redes de amigos, a través de redes sociales, de WhatsApp, de Instagram, de seguir la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Psicología, o seguir otras universidades, o les llegó por referencia, etc. Los grupos de personas que uno conoce, también uno tiene que ser una persona que brinde cosas a los otros. Hoy le compartí, por ejemplo, a una colega que me había mandado la información de que se había quedado sin empleo, la información sobre una vacante que no está dentro de mi campo, lógicamente no es de mi interés, pero que llegó y como ella dijo, mire, yo estoy buscando trabajo, entonces, pues básicamente yo le transmití la información, ya ella tendrá que mandar la hoja de vida, mirar cómo ella se vincula. Yo sigo activo en redes de ex compañeros de clase que se mandan vacantes, contribuyo también para eso. Entonces, la forma de relación con el mercado de trabajo no es solamente para recibir, sino para interactuar. Interactuar implica también dar, implica vincularse con información. Y esto es un activo intangible fundamental hoy en día para los profesionales, la información. ¿De qué estamos hablando aquí en términos de LinkedIn, en términos de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter, de tantas otras redes sociales? De información. Y la información tiene sus propias lógicas. La información se maneja a través de algoritmos. Es decir, que cuando usted coloca la palabra psicólogo, por ejemplo, en búsquedas activas de LinkedIn,
él le va a traer a usted la información que empate exactamente con esos caracteres. Por lo tanto, un elemento, digamos, importante para poder movilizarse dentro de estas redes es reconocer cuáles son los descriptores de aquello que a mí me interesa. LinkedIn, por ejemplo, tiene la posibilidad de usted generar alertas de empleo en ciertas zonas del mundo, del país, de ciudades que a usted le interesa movilizarse. Entonces usted puede buscar por psicólogo, psicología o en el área en que usted se encuentre trabajando para que las búsquedas puedan ser mayores y pueda tener acceso a mayor información. Pero el tener acceso a mayor información tiene sus riesgos. Uno, la veracidad de la información. No todo lo que aparece en Internet es veraz. Por lo tanto, uno tendrá que tener y establecer criterios de evaluación de la información. No todo lo que aparece en Internet es actual. Y también tenemos que aprender a decantar la cantidad de información, porque de nada sirve llenarse de información sin poder tener criterios de filtro. Es decir, de nada sirve yo vincularme a múltiples páginas de búsqueda de empleo si yo no decanto la información que ella me trae, si yo no aprendo, digamos, con el tiempo que cierto tipo de información ya no es relevante, ya no es adecuada, o que la fuente que estoy utilizando tal vez no sea la más adecuada. Entonces, fuentes de información, redes sociales, páginas de internet. De hecho, Google ya está implementando, ya lo ha implementado en algunos países. Aquí está un poco incipiente Google Jobs. Búsquedas activas, por ejemplo, que usted puede colocar y que le llega a su correo electrónico. Y es una cuestión importante, ¿no? Dentro de este conjunto de aspectos de información, el manejo de información implica que necesariamente usted tiene que estar activo frente a la forma como usted se moviliza con la información con la cual usted está interactuando diariamente. Dentro de esta perspectiva, entonces, los cuidados que nosotros tengamos con la información van a estar mediados por estos tres aspectos: veracidad, y para poder saber si una información es veraz, generalmente lo que yo recomendaría es que usted vaya a otras fuentes de información, es decir, que busque en otros espacios si eso que usted está viendo ahí es real o ha sido verificado por otros sitios u otras personas. Actualidad, vea siempre cuándo fue la última actualización de la página o de la vacante o de LinkedIn, etcétera. Y la cantidad, aprender, digamos, dónde la información es más adecuada y dónde la información no está siendo tan adecuada. Y para el uso de las redes sociales, pues identificar la información que es relevante. En ocasiones puede ser que yo no atienda a las necesidades de una vacante, pero las vacantes no son solamente para decir, ah, me presento o no me presento, no. Las vacantes es para ver qué es lo que están pidiendo. Como las informaciones en Internet funcionan por algoritmos, y algoritmos donde usted dice, usted es psicólogo, aquí dice se necesita psicólogo, entonces él empata o hace match. Entonces las vacantes le van diciendo a usted qué es lo que se va buscando. De hecho, LinkedIn y algunas páginas de Internet de búsqueda también funcionan bajo esa misma lógica. Si usted ha colocado entre sus aptitudes, por ejemplo, hablar en público e inglés, además de la palabra psicólogo, psicóloga, ingeniero, administrador, qué sé yo, cualquier cosa, LinkedIn lo que va a buscar es precisamente esa cantidad de palabras que tengan relación y que usted ha colocado también como aptitud. Por lo tanto, la movilidad de las redes sociales implica interacción constante para ver qué es lo que están diciendo las vacantes, qué es lo que me está diciendo el mercado, qué es lo que se necesita y qué es lo que yo estoy presentando. Y eso es un proceso continuo, es un proceso, digamos, de análisis permanente, frente no solamente a lo que yo ya he identificado que tengo, sino qué es lo que el ambiente me está diciendo que se necesita. Y lógicamente en LinkedIn será muy importante tal vez buscar personas que puedan validar las aptitudes que usted ha colocado. Eso puede servir, digamos, como marco de referencia también en algún momento particular en donde esto pueda ser un aspecto interesante. Las vacantes no son solamente expresiones de conocimientos y habilidades o de títulos que las personas poseen. Las vacantes también dicen, nos interesa una persona proactiva, nos interesa una persona X, nos interesa una persona Y. Entonces, si están buscando una persona proactiva, yo tengo que decir en qué momento de la historia de mi vida, profesional principalmente, o personal, yo he demostrado ser proactivo. Ahora,
hay una cierta también necesidad de saber qué es lo que significan las palabras, ¿no? Hay ciertas palabras que empiezan a popularizarse y uno las utiliza, pero no sabe realmente qué significan. Entonces, si es proactivo, pues vamos a un diccionario. ¿Qué es la proactividad? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los comportamientos asociados a la proactividad? Yo soy esto, he demostrado esto. Ah, sí, como yo ya he sistematizado lo que yo soy, pues probablemente sea más fácil para mí decir, ah, yo en alguna ocasión hice esto, tuve estos resultados, por lo tanto sí puedo expresar en una entrevista, en un currículum, que soy una persona proactiva. Y un poco, digamos, para ir cerrando nuestra reflexión, es esto. Esta búsqueda y activación dentro del mercado de trabajo es una búsqueda constante, es una perspectiva de largo plazo, es una perspectiva que implica una vigilancia continua de cómo se mueve el mercado de trabajo y tal vez del desarrollo de ciertas habilidades que uno no tiene, ciertas habilidades que pueden ser inclusive personales. Si uno se da cuenta, por ejemplo, que le hace falta activar las redes de relación, pues tal vez vincularse con personas que sean activas y estar ahí al ladito de ellas para ver cómo ellas actúan y tal vez intentar emular algunas de las características que ellas tienen. Y si no, entonces tal vez la formación continua, ya sea de manera formal, es decir, a través de cursos, a través de certificados, a través de nuevas formaciones postgraduales, o no formal. Esto que ustedes están haciendo es una forma de formación no formal o de actualización no formal. Si bien de esto no va a haber certificado, si bien esto no va a generar un diferencial en su hoja de vida, yo asistí a un webinar de 1 hora y tanto sobre cómo activarse en el mercado de trabajo, tal vez usted haya sentido que algunas de las ideas expresadas aquí tengan algún sentido para usted. Y de esa forma esto tal vez crea una nueva realidad, una nueva forma de ver las condiciones bajo las cuales usted se moviliza y esto trae necesariamente un conocimiento del mundo. En últimas, movilizarse dentro del mercado de trabajo es un conocimiento mayor del mundo. En la medida en que aprendamos, conozcamos más el mundo, pues lógicamente podemos presentarnos desde una perspectiva de largo plazo y en esa perspectiva de activación permanente dentro del mercado de trabajo. Les agradezco mucho su atención. Me gustaría generar un espacio para que ustedes puedan plantear sus preguntas, sus comentarios. Puede ser por el chat, puede ser que ustedes abran el micrófono, puede ser que idealmente ustedes abran el video, comenten eh, qué les pareció, qué ideas se les vienen a la cabeza, qué dudas les queda o simplemente sus opiniones también contrarias a lo que he dicho también son bienvenidas. Me gustaría entonces abrir este espacio, algunos minutos, siéntanse libres de poder compartir sus ideas. Aquí les presento Buenas tardes, mis profe. correos si ustedes se quieren presentar también. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Yo tengo una primera pregunta que es, bueno, primero saber información sobre el grupo de Facebook que estás hablando del organizacional, ¿cómo se llama? Se Porque es llama así, de mi total interés. psicología organizacional y el trabajo. Se Y la llama otra así. pregunta es en cuanto a la sistematización de las experiencias, si podías ampliar un poco esto, porque parece ser que eso tiene mucha importancia a la hora de conectar lo que has venido hablando, dado que, digamos, en las entrevistas o, pues a mí me ha pasado como que tengo dificultad a la hora de conectar mis conocimientos o experiencias, porque dijiste que si uno tiene claro la sistematización de las experiencias a la hora de uno expresar las habilidades como el ser proactivo o ser una persona que desarrolla las habilidades de hablar en público, uno puede asociar mejor esas experiencias y a la hora de que uno esté haciendo una entrevista, ser como más coherente, más conciso y no regarse, sino que ser como más preciso. O sea, quisiera como que pudieras profundizar un poco en eso. Bien. Mi forma de pensamiento y de raciocinio general va de lo general a lo particular. Y como va de lo general a lo particular, fíjense que yo se los puedo expresar porque precisamente yo he sistematizado también mi experiencia. Desde hace unos 12, 13 años más o menos, que trabajo en algunos tiempos más de manera activa, otros menos
de forma menos activa en orientación de personas. Inicialmente, cuando yo trabajaba en el Servicio Público de Empleo del SENA, tenía a disposición un tablero. Y llegaban personas de diferentes perfiles, con diferentes años de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y para poder trabajar el tema de hoja de vida, de entrevista y todo lo demás, yo colocaba en el tablero y le pedía a la persona, listo, cuénteme su trayectoria de trabajo, con fechas, ¿sí? Y esto es una cuestión importante. ¿Por qué las fechas? Porque las fechas van a marcar los diferentes espacios y momentos en los cuales la persona ha estado. Entonces yo empezaba con la persona, había personas de 15 años de experiencia, 10 años de experiencia, 5 años de experiencia, 1 año de experiencia. Entonces, listo, cuénteme. 1, las fechas, dónde usted trabajó, qué actividad hizo. Generalmente empezaba con las cosas formales. Y en ocasiones le pedía que me conversara un poco de trabajos informales, inclusive desde la niñez. Algunos de nosotros tal vez hemos hecho actividades durante la niñez, hemos acompañado a algunos a hacer trabajos, hemos hecho cosas en relación al mundo del trabajo. Luego que teníamos todo esto con fechas, actividades, contextos, empresas, situaciones, yo les pedía que ellos, digamos, hicieran la mayor descripción posible sobre qué hacían, qué eran responsables. Se hacía toda una definición de qué es lo que cada persona había hecho, qué es lo que había estado bajo su responsabilidad. Luego la pregunta, cuénteme en cada una de esas experiencias qué conocimientos necesitaba usted para llevarlas a cabo. Y empezábamos de nuevo. Fíjense que eso era un ir y volver en todo, ir y volver sobre lo que la persona estaba diciendo. Luego, ¿qué habilidades la persona había demostrado al ejecutar esa actividad? Luego, ¿qué habilidades ella había desarrollado alrededor de ese tiempo? Luego le preguntaba qué objetivos había alcanzado y cómo esos objetivos podrían ser demostrables de alguna forma, ya fuera en cuestiones cuantitativas o ya fuera de otro tipo de formas. Al final, después casi de 1 hora, en ocasiones nos llevábamos mucho más tiempo, en ocasiones era más de una sesión que nos llevábamos enfrente a eso, o la persona le tomaba foto, o yo pedía que ella transcribiera en una hoja todo exactamente como estaba en el tablero. Yo volvía sobre ella, me sentaba generalmente al lado y le decía, ¿qué ve usted ahí? Las personas generalmente abrían los ojos y decían, yo veo muchas cosas. Generalmente yo le decía, bueno, cuénteme ahorita qué características de personalidad usted ve en cada de esos momentos que usted tuvo ahí en esa situación. Listo. ¿Qué es esto? Es aumentar la narrativa sobre uno. Ese es el primer paso. Sistematizarlo implica organizar esta información que la persona ha traído. Y como yo planteo, yo generalmente trabajo de lo general a lo particular. Entonces, primero es generalizar, es decir, abrir lo más que se pueda a nivel del lenguaje, lo que la persona está presentando en ese momento. Y luego implica sistematizar, organizar, categorizar, para después, posteriormente, ver de todo eso que la persona tiene, qué es lo que ella puede ofrecer en los diferentes espacios de trabajo donde ella se puede movilizar. Entonces, sistematizar la experiencia implica un proceso de ir uno a uno a las experiencias, primero que son significativas para un otro, es decir, las experiencias formales de trabajo, y las experiencias que uno les puede dar valor, es decir, experiencias que no necesariamente son formales de trabajo, pero que uno podría darle valor. En Colombia, por ejemplo, se empieza en este momento a discutir si las prácticas profesionales de los estudiantes cuentan como experiencia de trabajo, y creo que hay un proyecto de ley al respecto, y para algunas personas esto cada vez está más claro que hacen parte de la experiencia de trabajo. Lógicamente, si usted ha tenido una formación profesional, probablemente ha tenido que tener prácticas profesionales, y la forma como usted lleva a cabo su labor dentro de estas prácticas profesionales, no necesariamente para algunas, puede ser que no tenga mucha relevancia,
Pero si usted le da el valor necesario después de haber sistematizado la experiencia, donde usted dice, mire, a mí me ponían a hacer esto, esto y esto, pero yo me di cuenta que se necesitaba esto y yo propuse esto. Y se hizo el cambio, por ejemplo, en cierto documento. Eso ya es una contribución. Entonces, ir de la experiencia, partir de lo que se ha hecho, ampliarlo a estas categorías que yo he colocado aquí en la presentación, mirar cómo eso tiene que ver conmigo y posteriormente ver cómo eso enlaza con el mercado de trabajo, es lo que yo he denominado en este caso la sistematización de experiencias. Puede ser que esto tenga otro nombre, bajo otra técnica, bajo otra lógica. Para mí es una sistematización de experiencias que tiene un fin estratégico y es después mirar cómo eso tiene una relación con lo solicitado dentro del mercado de trabajo. No sé si Carolina, respondo a tu pregunta, ¿es suficiente ilustración? ¿Quieres un poco más? No, sí, y me parece perfecto porque digamos que no, o sea, eso uno, digamos, lo sabe de algún modo, pero no había encontrado nunca una palabra que como que te orientara hacia conocer esto, porque digamos en mi caso, pues yo he tenido apenas como una experiencia laboral, por lo que yo hice en el SENA, pero cuando yo estaba haciendo lo de, pues que aún estoy estudiando, ¿no? En psicología social, nosotros estuvimos en una fundación donde pues había un psicólogo y él decía que, digamos, uno no podía escudarse diciendo como uno recién era egresado de una universidad, uno no tenía experiencia laboral y por eso uno, digamos, como relegarse. Él decía siempre que uno tenía que tener un portafolio como de lo que había hecho y tener una actividad en el sentido de hacer cursos tanto formales o informales, porque para él valía más que uno le mostrara ese portafolio diciendo, yo hice tal cosa, hice mi proyecto de tesis, no sé, destaqué en esto, aporté tal cosa y organizar todo esto para tú mostrarle a la persona que tú has sido una persona activa, que simplemente no te quedaste en la formación como tal. Entonces, digamos que eso fue algo que generó como en mí, pues como, no sé, un impacto, pero ahora que lo muestras de esta manera, o sea, veo la importancia de que uno mismo sepa cómo dar esa narrativa, porque digamos, no puede decir que cambió, pero uno al no tener claro estos datos, tiene mucha ambigüedad. Entonces, digamos que a la hora de la activación del mercado, uno no sabe muy bien qué cosas tiene, qué ha realizado y cómo uno puede, pues, insertarse en este mercado. Entonces, me parece muy importante esto que recién hablamos. Y me Bien, gustó mucho el curso, le agradezco mucho. chévere que te haya traído estas reflexiones en este momento. Esa es la intención. Muchas gracias también por tu aporte y por tu reflexión, por contarnos un poco lo que ha sido tu experiencia. ¿A alguien más le gustaría compartir también preguntas, comentarios? Eh, sí, Wilner, ¿cómo estás? ¿Me Hola, escuchas Alex, ¿cómo bien? estás? Sí, ¿Cómo vas? gran ¿Bien? amigo Alex. Sí. Wilner, de antemano, felicitaciones por la charla. Y yo quisiera un momento como profundizar o que me ayudaras como a ver, centrarnos un poco en las dinámicas de trabajo. Te voy a comentar aquí mientras te contextualizo dos experiencias de grandes amigos míos que trabajan aquí en Bogotá. Una persona trabajaba en Rolling Stone, la revista. La otra persona trabaja en una empresa, por así decirlo, digital. Y esas dinámicas, en ese, más que todo en el primer campo, que es una revista en el cual trabaja con eventos publicitarios y conciertos, y que a raíz del contexto mundial los conciertos se suspenden y, por así decirlo, esa entrada económica a esa empresa se ve afectada. Esos sentimientos de incertidumbre y de no saber si el día de mañana va a seguir trabajando, que pues antes se presenta, por así decirlo, con una persona de prestación de servicios diferente a una persona con contrato indefinido, aquí se traslada es al campo económico, es decir, al sector de la empresa. Eh, en la segunda no se ve tanto esa incertidumbre, pero esas dinámicas en estos dos amigos que cambiaron, porque, por así decirlo, ya no se respetaban los horarios de descanso, sino que se extendía hasta altas horas de la noche y ellos se sometían, entre comillas, sin alegar
este tema de la incertidumbre, que el día de mañana no podían, o sea, que no mantenían el trabajo o se hacían notar con esas largas horas de trabajo para que no pensaran en ellos en un momento de recorte laboral. Esto, no sé si en tus análisis se ve que solamente sea temporal por el contexto, o si el día de mañana, cuando ya se acabe o haya una vacuna, por así decirlo, del COVID, si queden de todas maneras esas relaciones de trabajo, esas dinámicas. Muchas gracias, Alex, por tu comentario y tu pregunta. Vale. Depende mucho del caso y depende mucho de la cultura de la empresa. Y como mencionaba al principio, el mercado laboral no funciona igual para todos. Pero lo que empieza como algo inicial puede volverse costumbre. Hay que entender que estamos dentro de una época de fragilidad para las organizaciones y para los trabajadores. Y esta época de fragilidad para las organizaciones y para los trabajadores puede ser mal utilizada por personas o por organizaciones cuya cultura sea precisamente el desconocimiento de los espacios personales de los trabajadores. Pero por otro lado tenemos también a los trabajadores. Hay personas que precisamente por el imaginario de la incertidumbre que puede ocurrir, el no hacerme presente, el no estar ahí, el no ser visto, considera que queda más frágil y entonces la respuesta frente a esto es trabajo más horas, me desgasto más, el otro ni siquiera se da cuenta que estoy desgastado, solamente se da cuenta del resultado y eso es un aspecto, digamos, complejo de algunas organizaciones hoy en día y es que solamente buscan el resultado por fuera de la condición de la persona. Entonces, yo diría que este tipo de comportamientos, de algún momento, en alguna forma, muchos de nosotros lo hemos sentido. Yo no me eximo de eso. En ocasiones he trabajado más de las horas que debo trabajar, las horas reglamentarias, he estado más tiempo que las horas que debería hacerlo y en ocasiones ha sido al contrario, ¿sí? Pero eso, digamos, también está en función de la trayectoria de trabajo, de las condiciones que cada persona se haya labrado y de la cultura de la organización, del seguimiento estricto o no que se haga en estos momentos de las condiciones. Lo que sí me gustaría reiterar es que efectivamente la fragilidad que cada uno siente no es una fragilidad imaginaria, es una fragilidad real. Y es una fragilidad real en tanto uno ve las lógicas de la economía. Es que la lógica de la economía básicamente es que estamos en recesión económica. Pero también si uno, digamos, va un poco más allá, se va a dar cuenta que para algunos sectores esto ha sido muy bueno, ¿sí? La gente que producía tapabocas probablemente vendía, qué sé yo, 100 unidades mensuales, 1000 unidades mensuales. De un momento a otro se vieron desbordados, tuvieron que, digamos, implementar otras cosas, ¿sí? La industria de licores de Antioquia, por ejemplo, empezó a producir alcohol para propósitos de salud, no antibacterial. antibacterial y no de consumo. Entonces, digamos, para algunos esto puede haber significado la posibilidad de abrir otros campos que tal vez no habían pensado, pero a mi juicio, para la mayoría de las personas estamos experimentando algo que se denomina tecnoestrés, mayor incertidumbre, ¿sí? Y mayor sentimiento de fragilidad, que solamente va a pasar en la medida en que, digamos, el tiempo nos diga que efectivamente estamos un poco más calmados. Esto no me exime a mí como profesor de universidad privada. Nuestra universidad, su fuente de ingreso principalmente son las matrículas. Si no hay estudiantes matriculados, disminuye la cantidad de ingresos. Si disminuye la cantidad de ingresos, es lógico que haya recorte de personal. ¿Sí? Afortunadamente en este momento tenemos garantizado nuestra permanencia, pero siempre con una situación de que cualquier cosa puede pasar. Y de ahí el tema de ser un buscador activo, pero tal vez dentro de la lógica del trabajo, una persona, digamos, con información
que permanentemente uno esté procurando para saber cómo está la situación y en qué momento uno se puede vincular a otros espacios. Listo, listo, William, muchas gracias. Gracias por tu intervención. Bien, ¿alguien más quisiera comentar? Bien, entonces les agradezco mucho a todos ustedes su participación, su disposición. Al haber estado hasta un poco más de hora y media en este espacio, deseo fuertemente que haya sido un espacio donde se haya producido reflexión, ideas interesantes, ampliación de cosas o afirmación tal vez de cosas que ya usted tenía o contradicción. El aprendizaje también se genera por contradicción. Entonces, si usted siente que sale contradicho, contradecido de alguna forma, si se puede decir así, de esta experiencia, pues también es una ganancia en la medida en que eso lo puede motivar también en la búsqueda de otros repertorios. Y queda la invitación entonces también a estar activos con la Universidad San Buenaventura de Cali, con los webinars. Ustedes pueden inscribirse también en Instagram, ahí permanentemente hay información o la información que ya he brindado alrededor de los grupos activos de profesionales en un área y pues está mi correo electrónico también a disposición para aquellos que quieran compartir posteriormente reflexiones o situaciones alrededor de estos temas del mundo del trabajo. Muchas gracias a todos ustedes y nos veremos en otro momento con otro webinar similar. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, William. Gracias, profe. Gracias. Dale, hasta luego. Chao, chao.